Hay momentos en la vida en los que la motivación parece un hilo delgado, frágil, que se rompe con cualquier viento de duda o cansancio. Nos descubrimos dependiendo de un impulso externo para movernos, esperando la palabra adecuada, el gesto oportuno, la circunstancia perfecta para iniciar algo. Y cuando esa chispa no llega de fuera, sentimos que la energía se escurre, que el deseo de actuar se desvanece antes de dar el primer paso. Es como si una parte de nosotros supiera que podemos más, pero otra insistiera en quedarse inmóvil. Esta sensación tiene un peso silencioso. No es solo la falta de ganas, es una desconexión interna, una brecha entre lo que pensamos que deberíamos hacer y la fuerza real para hacerlo. Bruce Lipton explica que nuestras creencias inconscientes actúan como interruptores bioquímicos. Si en lo profundo sostenemos la idea de que no tenemos lo necesario, o que no vale la pena intentarlo, nuestro cuerpo regula su energía en consecuencia. La motivación entonces no es cuestión de voluntad pura, sino del diálogo que mantenemos con nuestras propias células. Joe Dispenza añade otra perspectiva reveladora. El cuerpo es un archivo del pasado. Cuando repetimos las mismas emociones y rutinas día tras día, nuestro organismo memoriza esos estados. Así, aunque la mente quiera un cambio, el cuerpo sigue respondiendo con las sensaciones de siempre, apagando cualquier impulso creativo. Y para interrumpir ese ciclo, no basta con exigirnos acción. Es necesario transformar el patrón interno que la condiciona. La motivación, en este sentido, es como una semilla que parece inerte. No basta con mirarla y desear que crezca. Necesita el terreno adecuado, la luz precisa, el agua constante. Del mismo modo, la fuerza para movernos surge cuando mente, emoción y biología encuentran un punto de armonía. Por eso, el centro de esta reflexión no es cómo obligarnos a actuar, sino cómo crear las condiciones internas para que la acción se vuelva inevitable. Cuando comprendemos que el motor está dentro y que solo necesita el ambiente propicio para encenderse, dejamos de esperar que algo o alguien nos impulse y empezamos a construir el lugar donde la chispa, tarde o temprano, surgirá por sí sola. Jung entendía que gran parte de nuestras resistencias no provienen de lo que nos falta por fuera, sino de lo que hemos relegado en nuestro interior. Aquello que rechazamos de nosotros mismos, lo que hemos ocultado para encajar o para evitar el dolor, no desaparece. Se transforma en fuerza opuesta, en un muro invisible que se interpone entre nosotros y nuestras metas. Esa parte ignorada, que Jung llamaba la sombra, contiene fragmentos de energía psíquica que, al quedar bloqueada, no puede alimentar nuestra motivación. Esta sombra no siempre se manifiesta de manera evidente. Puede presentarse como una pereza inexplicable, una tendencia a postergar o una sensación recurrente de que algo nos frena sin saber por qué. Y aunque tratemos de culpar al entorno o a las circunstancias, en el fondo es un diálogo interno no resuelto lo que consume la energía que podríamos invertir en avanzar. Lo que negamos se convierte en resistencia, y esa resistencia, a su vez, roba fuerza a cada intento de cambio. Mientras no reconozcamos las emociones, creencias o deseos que hemos enterrado, seguiremos repitiendo patrones que nos devuelven al punto de partida. Jung diría que la sombra es como un guardián, que no nos deja cruzar una puerta hasta que nos atrevemos a mirarla y a integrarla. Cuando una meta importante no se concreta, no siempre es por falta de disciplina o de habilidades, sino porque la energía necesaria para sostenerla está atrapada en conflictos internos. Recuperar esa energía implica un acto de honestidad profunda. Reconocer qué parte de nosotros no quiere moverse, qué miedo teme el cambio, qué creencia susurra que no vale la pena intentarlo. Solo al iluminar esos rincones ocultos, podemos liberar la fuerza que estaba retenida. Y cuando esa energía regresa, lo hace con una intensidad distinta. Ya no es un impulso que se apaga al primer obstáculo, sino un flujo constante que alimenta la acción, no por obligación, sino porque todo dentro de nosotros ha dejado de oponerse al movimiento. En el nivel más profundo, la intención no es solo una idea que pasa por la mente, sino una señal que recorre todo el cuerpo. Bruce Lipton ha mostrado cómo nuestras percepciones y emociones
Actúan como instrucciones para nuestras células, modificando la expresión genética y determinando, en gran parte, la energía que tenemos disponible para actuar. Cuando el pensamiento está cargado de claridad y convicción, la bioquímica interna se organiza para sostener el movimiento. Pero cuando la intención se diluye en dudas o miedos, el cuerpo recibe mensajes contradictorios y la fuerza se dispersa. Este proceso es sutil pero constante. Cada pensamiento genera un estado emocional, y cada emoción libera señales químicas que afectan nuestro sistema nervioso, nuestro metabolismo y nuestra vitalidad. Si mantenemos de forma crónica creencias limitantes, como no soy capaz o no vale la pena, el cuerpo se adapta a ese patrón, reduciendo su nivel de energía como si se preparara para un esfuerzo inútil. Por el contrario, cuando esas creencias cambian, la química interna también lo hace, y con ella, nuestra disposición física. Imagina a una persona que, durante años, ha vivido convencida de que no puede aprender algo nuevo. Cada vez que se enfrenta a una oportunidad, su cuerpo anticipa el fracaso y responde con cansancio, tensión o incluso apatía. Pero cuando esa creencia se sustituye por una percepción más abierta, puedo intentarlo y aprender en el proceso. En pocos días su energía cambia. No es magia, es biología respondiendo a nuevas instrucciones. La intención clara actúa como un campo de atracción interno. Organiza no solo la mente, sino también las respuestas físicas que permiten sostener un objetivo. La neurociencia demuestra que al mantener la atención en una meta con una carga emocional positiva, el cerebro crea nuevas conexiones que facilitan las acciones necesarias para alcanzarla. En este sentido, la motivación no se alimenta de la fuerza bruta de la voluntad, sino de un estado biológico coherente con lo que queremos lograr. Y esa coherencia comienza en la intención, un mensaje preciso, repetido y sentido, que alinea pensamiento, emoción y cuerpo, para que todos trabajen en la misma dirección. Una de las trampas más comunes cuando hablamos de automotivación es creer que necesitamos sentirnos inspirados antes de actuar. Esperamos que la motivación llegue como una ola repentina que nos levante y nos impulse hacia adelante. Sin embargo, la experiencia y la psicología coinciden en que este enfoque nos lleva a un círculo vicioso. Como la motivación fluctúa, si dependemos de ella para empezar, nos quedamos atrapados en la espera. Y en esa espera, los días pasan, las oportunidades se enfrían y el impulso se desvanece. La revelación contraintuitiva es que la motivación no es la causa de la acción, sino su consecuencia. El movimiento genera energía, y la energía, a su vez, alimenta la motivación. Es como encender una fogata. No puedes esperar que haya calor para empezar a buscar leña. Primero se enciende la chispa, aunque sea pequeña, y luego las llamas crecen hasta convertirse en calor constante. Jung diría que cuando dejamos que nuestra vida se organice únicamente en torno a los estados emocionales momentáneos, cedemos el control a fuerzas internas que no siempre están alineadas con nuestro propósito. La sombra, con sus miedos y resistencias, se aprovecha de esos lapsos de duda para convencernos de que no es el momento, de que falta algo antes de comenzar. Y así, nos mantenemos ocupados en el terreno de la justificación, sin dar el paso que podría cambiarlo todo. Esperar a sentirse motivado es una forma sofisticada de procrastinación. No se siente como inacción, porque la mente está ocupada imaginando, planificando, preparando, pero sin un primer movimiento concreto. Nada se transforma. La acción, aunque sea mínima, rompe la inercia y envía un mensaje al cuerpo. Estamos avanzando. Ese mensaje es bioquímico, neurológico y emocional, y tiene el poder de encender el circuito interno que asociamos con la motivación. La clave está en comprender que el inicio no depende de un estado ideal. Empieza con lo que hay, incluso si lo que hay es poco, porque el simple hecho de movernos, de salir del lugar en el que estamos, reconfigura la mente y el cuerpo para generar la energía que buscamos. Así, dejamos de ser cazadores de motivación y nos convertimos en creadores de impulso. La motivación pierde fuerza cuando no está anclada a un sentido profundo. Podemos tener metas claras, listas de tareas y planes detallados,
Pero si no sabemos por qué lo hacemos, si el propósito detrás de cada acción no nos habla al corazón, la energía se diluye. El impulso se convierte en una obligación fría, y lo que en un principio parecía entusiasmo, se transforma en rutina vacía. Jung entendía que la energía psíquica fluye hacia aquello que resuena con nuestra esencia. Cuando nuestras acciones están alineadas con lo que consideramos valioso, la fuerza para actuar surge de forma natural. No es necesario empujarnos, porque el propósito funciona como un imán interno que atrae nuestra atención y nuestra voluntad. Sin esa claridad, cada paso se siente más pesado, como si camináramos cuesta arriba sin saber hacia dónde vamos. Reconectar con el propósito esencial no siempre implica cambiar de vida por completo. A veces significa recordar qué valores son los pilares sobre los que queremos construir. Tal vez sea la honestidad, la libertad, el servicio, la creatividad, la conexión. Cuando identificamos esos principios y los hacemos visibles en nuestras tareas diarias, incluso lo más pequeño cobra sentido. Una acción sencilla, si está alineada con nuestros valores, se siente más ligera y cargada de energía. Este alineamiento genera un círculo virtuoso. Cuanto más actuamos en coherencia con nuestro propósito, más motivación sentimos. Y cuanto más motivación, más acciones coherentes realizamos. No es una fuerza que dependa de circunstancias externas, sino de la conexión íntima con lo que realmente nos importa. La claridad existencial es el combustible más estable que podemos tener. No fluctúa con el clima emocional del día ni se apaga ante el primer obstáculo, porque no se sostiene en el capricho del momento, sino en la profundidad de lo que somos. Y cuando actuamos desde ahí, la motivación deja de ser una búsqueda y se convierte en una consecuencia inevitable. La motivación pierde fuerza cuando no está anclada a un sentido profundo. Podemos tener metas claras, listas de tareas y planes detallados, pero si no sabemos por qué lo hacemos, si el propósito detrás de cada acción no nos habla al corazón, la energía se diluye. El impulso se convierte en una obligación fría, y lo que en un principio parecía entusiasmo, se transforma en rutina vacía. Jung entendía que la energía psíquica fluye hacia aquello que resuena con nuestra esencia. Cuando nuestras acciones están alineadas con lo que consideramos valioso, la fuerza para actuar surge de forma natural. No es necesario empujarnos, porque el propósito funciona como un imán interno que atrae nuestra atención y nuestra voluntad. Sin esa claridad, cada paso se siente más pesado, como si camináramos cuesta arriba sin saber hacia dónde vamos. Reconectar con el propósito esencial no siempre implica cambiar de vida por completo. A veces significa recordar qué valores son los pilares sobre los que queremos construir. Tal vez sea la honestidad, la libertad, el servicio, la creatividad, la conexión. Cuando identificamos esos principios y los hacemos visibles en nuestras tareas diarias, incluso lo más pequeño cobra sentido. Una acción sencilla, si está alineada con nuestros valores, se siente más ligera y cargada de energía. Este alineamiento genera un círculo virtuoso. Cuanto más actuamos en coherencia con nuestro propósito, más motivación sentimos, y cuanto más motivación, más acciones coherentes realizamos. No es una fuerza que dependa de circunstancias externas, sino de la conexión íntima con lo que realmente nos importa. La claridad existencial es el combustible más estable que podemos tener. No fluctúa con el clima emocional del día, ni se apaga ante el primer obstáculo, porque no se sostiene en el capricho del momento, sino en la profundidad de lo que somos. Y cuando actuamos desde ahí, la motivación deja de ser una búsqueda y se convierte en una consecuencia inevitable. La historia que nos contamos sobre quiénes somos y de lo que somos capaces actúa como un motor silencioso que alimenta o apaga nuestro impulso para actuar. No siempre somos conscientes de esta narrativa, pero está presente en cada pensamiento repetitivo, en cada frase que nos decimos en los momentos de duda o de dificultad. Si la historia está teñida de limitaciones, fracasos pasados o etiquetas heredadas, nuestra energía se reduce antes incluso de comenzar cualquier acción. Jung reconocía que nuestra psique se organiza alrededor de símbolos e imágenes internas. Estas imágenes, que muchas veces se forman en la infancia,
se convierten en el guión que repetimos una y otra vez. Cuando este guión es contradictorio, cuando decimos querer avanzar, pero en lo profundo nos percibimos incapaces, la motivación se fragmenta y el flujo de energía se dispersa. Es como si un río quisiera correr hacia el mar, pero su cauce estuviera obstruido por piedras que él mismo ha colocado sin darse cuenta. La narrativa interna no solo define cómo interpretamos el presente, sino también la intensidad con la que nos lanzamos hacia el futuro. Una historia cargada de dudas y miedos genera cautela excesiva, pasos pequeños y un avance casi imperceptible. En cambio, una historia que reconoce nuestras fortalezas y aprendizajes convierte cada obstáculo en un terreno donde crecer, no en una razón para detenerse. Podemos pensar en el cauce de un río claro y desobstruido. El agua fluye con fuerza, se acelera y se expande al encontrar espacio. Así sucede con la motivación cuando dejamos de alimentar narrativas que nos fragmentan. Al reemplazarlas por historias que reflejen nuestras capacidades reales, la energía que antes se dispersaba se concentra en el avance. Transformar la narrativa interna no es un acto repentino, sino un proceso de observación y elección constante. Requiere notar las palabras que nos repetimos, identificar si están en sintonía con lo que queremos vivir, y cuando no lo están, abrir espacio para una versión más auténtica. Cuando el relato que nos acompaña es coherente con nuestro propósito y nuestras acciones, la motivación deja de depender de factores externos y se convierte en un combustible renovable que fluye desde dentro. La automotivación no se construye a partir de empujones constantes ni de discursos que nos obligan a movernos por la fuerza. Nace, más bien, de un estado interno que hemos cultivado con cuidado, donde la mente, la emoción y el cuerpo trabajan en coherencia. No es una lucha contra la inercia, sino la creación de un entorno interno en el que moverse se convierte en algo natural, inevitable, casi como respirar. Bruce Lipton nos recuerda que cuando cambiamos la forma en que interpretamos la vida, nuestra biología responde de inmediato. La percepción crea química, y esa química define la cantidad de energía que tenemos disponible. Al transformar las creencias que nos limitan en percepciones que nos fortalecen, enviamos al cuerpo señales de apertura, de posibilidad y de acción. La motivación deja de ser un recurso escaso y se convierte en un flujo constante. Neville Goddard añadiría que vivir mentalmente el resultado deseado, como si ya fuera presente, impregna el subconsciente con la certeza de movimiento. No se trata de desear en abstracto, sino de habitar internamente esa realidad para que el cuerpo y la mente actúen en consecuencia. Al hacerlo, dejamos de esperar señales externas para empezar y nos volvemos fuente de nuestro propio impulso. Podemos pensar en el amanecer. No necesita que nadie lo empuje para aparecer. Surge de manera inevitable cuando las condiciones del ciclo están alineadas. Así también ocurre con la motivación verdadera. No depende de la casualidad ni de factores externos, sino de la armonía que cultivamos dentro. Encender el motor interno es comprender que la chispa que buscamos nunca estuvo afuera. Ha estado siempre en nuestro interior, esperando el momento en que nuestras creencias, emociones y acciones se encuentren en un mismo punto. Cuando eso sucede, no necesitamos pedirnos que avancemos. El avance se convierte en la consecuencia natural de estar vivos y en coherencia con lo que somos.